gracia del Señor, que aún infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido, y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue mi ser cuando Él me transformó. Y cuando en Sion por mí brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre ahí su amor que me salvó. Amén. En esta mañana, queridos hermanos, vamos a hablar de las relaciones que tenemos con los demás. Es un tema tan importante, que creo que sería bueno el prestar toda la atención del mundo. Porque si os dais cuenta, toda nuestra vida está marcada por las relaciones con los demás. Si tú estás casado o casada, te tienes que relacionar con tu esposa o con tu esposo. Si tú tienes hijos, te tienes que relacionar con tus hijos. Pero es que además te tienes que relacionar con tus padres, con tu familia, con tus compañeros de trabajo, con tus amigos, con tus hermanos de iglesia. Incluso te tienes que relacionar con gente que tú no conoces. Toda nuestra vida está marcada por las relaciones. Y frente a un tema tan importante, la pregunta con la que deberíamos comenzar es la siguiente: ¿cómo deberían ser mis relaciones con los demás? Y yo estoy seguro, estoy convencido que todos respondemos de la misma manera a esta pregunta. Nuestras relaciones con los demás deberían ser buenas. Cuando nosotros vamos a la Escritura, ¿con qué nos encontramos? Con el mismo mensaje. Nuestras relaciones con los demás deberían ser buenas. ¿Recordamos algunos pasajes? Gustad, cuán bueno y deleitable es habitar todos juntos en armonía. Aquel que quiere tener amigos debe actuar como un amigo.
Si traes tu ofrenda al altar y allí te das cuenta de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda delante del altar. Ve y arregla la situación con tu hermano. Y luego ven y presenta tu ofrenda. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Porque si hacéis esto, todos sabrán que sois mis discípulos. Y todos estos textos y muchos más que encontramos en la Escritura de que nos hablan de que nuestra relación con los demás deberían ser buenas. ¿Por qué la Escritura hace tanto hincapié en este tema? Escucha bien lo que voy a decir. La Escritura hace mucho hincapié en este tema porque tu relación con Dios depende de tu relación con los demás. ¿Y eso qué quiere decir? Que si tú te llevas bien con los demás, tu relación con Dios es buena. Pero si tú no te llevas bien con los demás, tu relación con Dios no funcionará del todo bien. Y yo sé que lo que acabo de decir es fuerte. Y cuando algo suena fuerte, ¿sabéis cuál es la tendencia? A rechazarlo, a decir, pastor, yo no estoy de acuerdo con lo que acaba de decir. Por eso, antes de que cierres la puerta, yo te invito a que seas valiente y que me acompañes en la presentación del tema de esta mañana. Y cuando lleguemos al final, solo cuando lleguemos al final, decide tú lo que entiendas que es mejor. Si crees que lo mejor es cerrar la puerta, ciérrala. Pero muy probablemente prefieras dejarla abierta. ¿Estáis preparados? Comenzamos entonces. No distracciones, no estáis pensando en... ¿Estáis aquí? Vamos allá. Me gustaría comenzar con un texto que va en la misma línea que los otros textos que yo he mencionado. El texto dice así: si es posible, en lo que dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. ¿Sabes qué tiene de particular este texto? Que nos presenta dos grandes verdades que tienen que ver con nuestra relación con los demás. Primera gran verdad: no es posible ser amigo de todos. ¿Y por qué esto es una gran verdad? Porque hay veces que yo quiero ser amigo de alguien, pero ese alguien no quiere ser amigo mío. ¿Y qué pasa? Pues que a veces me sienta mal, que a veces hasta me enfado, que a veces hasta le critico y le digo, pero esto es un cristiano. Si tú estás viviendo esta situación, mi mensaje para ti es la siguiente: tranquilo, relájate, no te preocupes y acuérdate de la primera gran verdad: no es posible ser amigo de todos. Segunda verdad: no es posible estar en paz con todos siempre. ¿Lo has oído bien? ¿Qué ocurre cuando tú tienes un problema con alguien? Que te sientes mal. ¿Y por qué te sientes mal? Porque te viene a la cabeza el mensaje que estamos diciendo hoy. Mis relaciones con los demás deberían ser buenas. Y yo tengo un problema con él. No. ¿Qué hacemos entonces? Vamos a arreglar el problema. ¿Qué sucede si en lugar de arreglar, a pesar de ir con toda la buena intención del mundo, si en lugar de arreglar estropeamos más? Y a veces lo podemos estropear de tal manera que ya no hay solución. ¿Qué pasa? Que podemos tener un problema de conciencia. Porque siempre nos vendrá aquí: yo no puedo tener enemigos, y con este no me hablo. Si tú estás viviendo esta situación, el mensaje para ti es el siguiente: tranquilo, relájate, no te preocupes. Y acuérdate de la segunda verdad de esta mañana: no podemos, no es posible estar en paz con todos siempre. Fijaos el texto base: si es posible. Si es posible,
Luego quiere decir que hay veces que no será posible. Y con estas dos verdades de fondo, vamos a adentrarnos en el plan de trabajo de esta mañana. Vamos a tratar 4 aspectos de la relación con los demás. Primer aspecto que vamos a considerar: ¿qué cosas debemos tener en cuenta a la hora de elegir a nuestras amistades? Segundo aspecto: ¿cómo mantener la paz y la armonía en nuestras relaciones con los demás? Tercer aspecto: ¿cuál es el mayor enemigo de una relación? Y cuarto aspecto: ¿cuál es el secreto para llevarse bien con los demás? Oye, no me digáis que no promete en esta mañana la temática como interés, ¿no? Para el primer punto, lo vamos a responder apoyándonos en los clásicos. En el segundo punto lo vamos a responder apoyándonos en la psicología. Y el tercer y cuarto punto lo vamos a responder apoyándonos en la escritura. Y finalmente vamos a terminar con una conclusión final donde reafirmaremos el punto fundamental del tema de esta mañana. Comencemos con el primer punto. ¿Qué cosas debemos tener en cuenta a la hora de escoger a nuestras amistades? Y como hemos dicho que nos íbamos a centrar en los clásicos, yo he escogido a Marco Tulio Cicerón, más conocido por Cicerón. ¿Y por qué he escogido a Cicerón? Por 2 motivos. Primero, porque fue un ciudadano romano. ¿Sabéis que del mundo antiguo, de todos los imperios que han existido en el mundo antiguo, el imperio que más ha influido en el mundo occidental es el Imperio Romano? La influencia es increíble. Hace siglos que el Imperio Romano dejó de existir y sin embargo todavía las reminiscencias las tenemos, las llevamos. Por ejemplo, si tú quieres estudiar Derecho, vas a la facultad y verás que una de las asignaturas más importantes de la carrera se llama el Derecho Romano. Hoy los ingenieros y los arquitectos se llevan las manos a la cabeza y se preguntan cómo construían los romanos. ¿Sabéis que nosotros, después de más de 2000 años, todavía seguimos utilizando puentes romanos, viaductos romanos y caminos romanos? Han pasado más de 2000 años, no hay mantenimiento y siguen en uso. Y sabéis que nuestras carreteras cada año hay que reciclarlas, porque si están 5 años sin hacer nada, se estropearían totalmente. Agujeros, baches, en fin, ya sabéis vosotros. ¿Cómo construían los romanos? Que lo que hacían ellos dura más de 2000 años y todavía funciona. Pero no solamente Roma ha influenciado en el derecho, en la ingeniería, en la construcción, sino en la filosofía, en la historia, en la oratoria y en un montón de áreas más. Por ejemplo, Cicerón es un personaje que yo diría, por lo menos curioso. Fijaos, Cicerón fue jurista, político, filósofo, historiador, orador y escritor, pero además fue brillantísimo en todas estas áreas. Por ejemplo, los historiadores de la actualidad citan a Cicerón como uno de los autores principales en la historia de Roma. Sin embargo, Cicerón, a pesar de ser brillantísimo en tantas áreas, dedicó su vida a la política. Se enfrentó a la dictadura de Julio César. ¿Y el resultado cuál fue? Que lo mataron. En el año 43 a.C. mataron a Cicerón. El segundo motivo por el que he escogido a Cicerón es por el momento en el que él vive, siglo I antes de Cristo. ¿Y qué? Ese periodo se caracteriza por las turbulencias políticas y por la guerra civil. ¿Y sabéis cómo funciona todo? Cuando uno vive en paz, todo se centra en diversión, esparcimiento y hobbies. Pero cuando uno vive momentos difíciles,
los momentos de angustia, de incertidumbre, de miedo, de terror, uno piensa y reflexiona. Y Cicerón, que vivió en momentos malos, fue un gran pensador, un gran hombre de reflexión. Y vamos a centrarnos en el año 44, un año antes de su muerte. Murió en el 43, sabéis que como es antes de Cristo, los números son al revés. 44, 43, un año antes de su muerte. ¿Y qué podemos decir del año 43? Que Cicerón tenía 62 años. En el baremo de aquella época era un anciano. En aquel entonces se vivía 40 años. 50 años no estaba mal. Él 62 años, era un anciano. ¿Pero qué le pasó a los 62 años? Que Julio César lo desterró. Lo sacó de la política, lo sacó de la capital de Roma y lo mandó a vivir en el campo. Y eso le causó un dolor tremendo. Y fijaos, dentro del dolor, Cicerón se puso a escribir y en pocos meses escribió lo que se llaman los 6 tratados de Cicerón. ¿Y qué tiene de particular estos 6 escritos o tratados de Cicerón? Que tienen una actualidad increíble. Lo que él escribió en esos meses antes de morir es justamente lo que hoy estamos discutiendo. Fijaos, primer tratado, él habló de la naturaleza de los dioses. Nosotros hoy como creyentes discutimos la naturaleza de Dios. La Biblia nos dice Padre, Hijo y Espíritu Santo y dice, no, la Trinidad es una mentira. La Biblia dice que el Padre y el Hijo en esencia son iguales, pero hay quien dice, no, el Padre es mayor que el Hijo. La Biblia dice que Cristo vino a este mundo, se hizo hombre y habitó y murió para salvarnos. Pero hoy, dentro de la Iglesia se discute qué naturaleza tuvo Jesús para salvar al hombre. ¿Tú te das cuenta? Segundo tratado, el apropiado rol de gobierno. Hoy estamos oyendo del nuevo orden mundial mucho más claramente que hace unos años que también se empezó a hablar. Y es verdad que hay unas profecías en la Biblia que nos marcan que las cosas van a cambiar. Pero al margen de eso, ¿tú sabes por qué se está hablando de un nuevo orden mundial? Porque nos está pasando como el Imperio Romano. El Imperio Romano cayó porque las gentes perdieron la ilusión y la esperanza en las instituciones. Y el gran problema de nuestro mundo de hoy es que ya nadie cree en nada. Ya nadie confía en nada. En la economía, ¿quién confía en la economía? Nadie. En la religión, ¿quién confía en la religión? Bueno, nosotros los creyentes, pero estoy hablando en general, a nivel general del mundo. Nadie. ¿Quién confía en la política y en los políticos? Nadie. ¿Por qué se presenta un nuevo orden mundial? Porque hemos saturado todas las instituciones que han marcado nuestra sociedad. Y necesitamos un cambio drástico de todo. Y eso ya escribió Cicerón. ¿Cuál es el rol apropiado de un gobierno? Él escribió sobre el misterio de la verdad, el secreto de la felicidad, el gozo de la vejez y el arte de cultivar la verdadera amistad. Es lástima porque no podemos entretenernos en cada uno de los apartados que él escribió, pero son escritos amenos, son escritos que tienen una sabiduría increíble. Nosotros solamente nos podemos centrar en el último, que es el tema nuestro de esta mañana. ¿Qué cosas debemos tener en cuenta a la hora de escoger a nuestros amigos? Cicerón habló, es verdad que habló de más cosas, pero él habló de 5 cosas fundamentales, que eran tan importantes que él denominó las 5 grandes verdades. Fijaos, primera verdad, aprende a diferenciar. ¿Por qué? Porque él decía, mira, hay 2 tipos de amigos, los amigos de verdad y los conocidos. Nosotros, cuando hacemos la clasificación de los amigos, la hacemos mucho más extensa, porque fijaos, hablamos de conocidos, hablamos de compañeros, hablamos de amigos ocasionales, hablamos de amigos a secas, hablamos de amigos de verdad, y alguno que se me habrá escapado. Cicerón dice, no, eso no es así.
Solo dos tipos de amigos. Los amigos de verdad coinciden con lo que para nosotros son amigos de verdad. Y el resto son conocidos. Por eso él dice, aprende a diferenciarlos para que no te lleves ninguna sorpresa después. Fijaos, él dice, ¿cómo diferenciar un verdadero amigo de los otros amigos que son conocidos? Y él dice, primera diferencia, conocidos tú puedes tener muchos, los que tú quieras, pero amigos no. Fijaos que Cicerón no dice pocos, no dice muy pocos. Cicerón dice, solo podrás tener muy, muy pocos. Es decir, uno, quizás dos, tres ya son demasiados. ¿Por qué Cicerón dice esto? Él dice, porque a un amigo requiere tiempo y preocupaciones, cosa que los conocidos no te exigen nada, porque los conocidos los tenemos por interés y por conveniencia. No estamos hablando de interés y conveniencia mala, no. Hay intereses y conveniencias muy loables. Por ejemplo, tú puedes estar con alguien, ¿por qué? Porque te encuentras muy a gusto con él, porque te respeta, porque es una persona que sabe escuchar, porque es una persona que siempre tiene palabras de ánimo para ti, porque es una persona que siempre está dispuesta a ayudarte en una necesidad, porque... cosas loables. El problema es el siguiente que él plantea. ¿Qué ocurre si esa persona, en lugar de tener todas esas virtudes, cambia y se vuelve una persona aburrida, triste, criticona, protestona y problemática? Y Cicerón responde, que tú le dejas. ¿Y por qué le dejas? Porque es la demostración que no es un amigo, es un conocido. Porque si fuera un amigo, tú le dedicarías tiempo y preocupación para ayudarle a salir de su problema. Interesante. Segunda gran verdad, aprende a identificar. ¿Cómo saber si alguien, si un amigo es amigo o conocido? Fijaos, dice, por la forma de hablar. Cuando alguien, un amigo, solo te dice lo que tú quieres escuchar, ese no es un amigo, ese es un conocido. Porque los amigos a veces te tienen que decir cosas que no te gustan. Porque los amigos dicen lo que tú necesitas escuchar. Tercera gran verdad, aprende a escoger. Y esto es muy interesante. Cicerón dice, hay personas que pueden ser amigas, pero hay personas que no pueden ser amigas, aunque lo quieran, aunque lo deseen, aunque lo soliciten, no pueden. ¿Dónde está la diferencia? Porque normalmente el que puede ser amigo tiene moral. Él decía virtud. Mientras que los que no pueden ser amigos no tienen moral, no tienen virtud. Cicerón decía, para ser amigos se necesitan tres cualidades importantísimas, que son estas: confianza, sabiduría y bondad. Pero el que no tiene moral, eso no lo tiene. Por eso, los que no pueden ser amigos, mientras todo está bien, son amigos. El problema es cuando las cosas se tuercen, cuando las cosas se ponen mal, cuando sálvese quien pueda. ¿Cómo actúa un conocido? Normalmente se compra, se vende, te engaña, te abandona o te traiciona. Y la historia está plagada de amigos que traicionan, porque no eran amigos, eran conocidos. Cuarta gran verdad, haz amigos nuevos pero conserva los antiguos. Y Cicerón decía algo muy interesante. Dice, si tú eres joven, hazte amigo de un mayor, porque el mayor te enseñará experiencia. Pero si tú eres mayor, hazte amigo de un joven, porque el joven reciclará tu presente. Es decir, todos tenemos dos grandes necesidades: aprender y reciclarnos. Quinta y última verdad,
Un amigo nunca te pedirá que hagas cosas malas. Porque un amigo lo da todo menos el honor, decía Cicerón. Así que si alguien te pide que mientas, que engañes o que actúes mal, lo que tendrías que hacer es preguntarte si realmente ese es un amigo de verdad o no. Fijaos, nosotros estamos en el año 2021. Hace más de 2000 años hubo quien pensó sobre las relaciones con los demás. Y fijaos las verdades que él destacó. Vamos a la segunda pregunta. ¿Cómo mantener la paz y la armonía en nuestras relaciones con los demás? Porque sabéis que el gran problema que tenemos todos no es hacer un amigo, es mantener ese amigo durante mucho tiempo. Es hacer que el tiempo no estropee la amistad. ¿Cuánta gente fue amigo de alguien, pero ya no lo es? Luego, aquí viene. Vamos a ver qué nos dice la psicología. Aquí tenéis una fotografía de unas vías del tren. Sin duda que cuando uno va por la ciudad, va por el campo, se encuentra con una vía y nunca se pregunta por qué las vías están separadas a la distancia que están separadas. Nunca. Es que a mí, preparando el tema sí, pero nunca pensé esto. ¿Sabéis que los que crearon el ferrocarril, una de las preguntas que se hicieron fue, bueno, si vamos a poner el vagón del tren sobre unas vías, ¿cuál tiene que ser la separación ideal? Y la propuesta primera era, pues vamos a hacerlo muy juntos. Tened en cuenta que lo más junto, lo más separado, tenía que ver con el equilibrio y la estabilidad de los vagones. Así que primero dijeron, vamos a hacerlo muy junto, muy junto, muy junto. Y se encontraron con el efecto bicicleta. ¿Cuál es el efecto bicicleta? Todos sabemos bien, tú cuando vas montado en una bicicleta y llevas velocidad, es muy fácil mantener el equilibrio. Pero cuando tú llegas a un semáforo y te tienes que parar, ¿qué ocurre? Pues como no pongas el pie en el asfalto, tú te caes. Porque mantener el equilibrio con una bicicleta parado no es cualquier cosa. Así que ellos, cuando lo aplicaron al ferrocarril, dijeron, si juntamos mucho las vías, el problema es que el vagón tiene que ser muy estrecho, para que la gente no tenga movilidad, no se nos vaya a un extremo y ¡pum!, y tumbe el vagón. Dijeron, no, hay que separarlo más, hay que separarlo más. Claro, el problema es que si se separaba más, estaba el problema del eje, porque a mayor separación, el eje del vagón tenía que ser más pesado y más grueso. Sobre todo en los trenes de carga, claro, si ahí lleva mucha carga, si tú haces un eje fino y muy ancho, se rompe. Así que tuvieron que estudiar, sabían que muy junto no podía ser, pero muy separado tampoco. ¿Cuál sería la distancia ideal para que el vagón tuviese equilibrio y estabilidad? Y fijaos, el resultado al que llegaron es que la separación de las vías, el ideal, es un poco menos de 1,5 metros. 1,435 centímetros. Es verdad que no todos los países respetan esta distancia. Unos tienen un poquito más, unos un poquito menos, pero la mayoría es así. Y todos muy cerca de esta distancia. Bueno, ¿por qué comento esto? Porque estamos hablando de las relaciones. Y tenemos que hablar de los espacios personales. Y hay 4 espacios personales, fijaos, el público, el familiar, el privado y el íntimo. ¿Qué sucede con estos espacios? Que en la medida que tú vas bajando, se va complicando la relación. ¿Y por qué se complica? Porque las exigencias aumentan. Es decir, que si ponemos esto de esta manera, tenemos lo siguiente. El espacio donde es más fácil llevarse bien con los demás es el espacio público. Pero en la medida que tú te adentras, la relación se complica. Y los espacios más delicados, más complicados, son estos dos. El espacio íntimo y el espacio privado. Y de los dos, el más delicado, a no sé qué exponencia, es el íntimo. Por eso la relación más difícil de llevar es el matrimonio. ¿Qué ocurre en el matrimonio? Una mirada inadecuada, una palabra fuera de lugar, un acto que no tendrías que haber hecho, ¿qué puede implicar? Madre mía,
Madre mía, ¿tú has mirado? No, 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 yo no he mirado. Sí, sí, sí. Un problemón. Sin embargo, fijaos, en este de aquí. ¿Ese ve? Sí, en el espacio público. Que mire como le da la gana. Que diga lo que quiere y que haga lo que quiera. A mí qué me importa. Es que es así. Y cuando nosotros no tenemos en cuenta el espacio en el que nos movemos, nos encontramos con situaciones que... Cogemos el tema de las vías del tren. Y ahí se descubre que un poco menos de 1,5 metros, la distancia óptima para que el vagón sea amplio, los que suben puedan moverse y no se tumbe el vagón. Muy bien, de lo que se trata ahora de saber es cuál es la distancia adecuada con el otro para que mi relación sea buena. ¿Y cuál es el problema? Con la vía tú puedes establecer una ley fija, 1,435 metros. El problema es que con las personas no. Porque dependemos de los temperamentos. A temperamento más fuerte, distancia más grande. A temperamentos menos fuertes, más proximidad. Bueno, y entonces, ¿cómo puedo saber yo cuál es la distancia adecuada con mi mujer, con mis hijos, con mis hermanos de iglesia, con mis compañeros de trabajo, con mi familia? ¿Cómo puedo saberlo? Ensayo y error. Así que tú te vas juntando, porque sabéis que una amistad empieza así, en el lado público. Y tú fíjate, tú haces amigo de alguien y de momento, oye, pero luego y te vas juntando y te vas juntando. ¿Qué ocurre? Cuando tú te juntes y empiecen a saltar chispas, bueno, chispitas, esa es la marca, te dice, ya te has pasado. Así que tú tienes que un poquito para atrás. Y de pronto descubres, oye, qué bien me vuelvo a llevar con fulanito. Queridos hermanos, el arte de que nuestras relaciones sean en paz y armonía consiste en saber cuál es la distancia a la que yo puedo llegar con fulanito y con fulanita. Porque si yo me acerco más, siempre, ¡pum!, ruge la tormenta. Pero cuando yo mantengo una separación, oye, nos llevamos de maravilla, nos saludamos, nos reímos y nos abrazamos. Claro, claro. Siguiente, tercera cuestión. ¿Cuál es el mayor enemigo de una relación? Y esta, yo sé, es una pregunta abierta, que puede responderse de muchas maneras. Así que la respuesta que yo voy a dar es una opinión. Si vosotros disentís, pues estáis en vuestro derecho, porque no tiene por qué ser lo que yo opino aquí. Yo, en todo caso, os voy a presentar una propuesta y voy a explicar la propuesta. Si os vale, estupendo. Si no, y tenéis vosotros otra opción, y es mejor que la que os presento, pues quedaros con vuestra opción. El mayor enemigo de una relación es el enfado. ¿Sabéis que dos personas, aunque disientan en forma de pensar, las diferencias de opinión no tienen por qué minar la relación? No tienen por qué, si se hace con respeto. Yo soy del Madrid, pues yo soy del Barça. Oye, estupendo, cada uno tenemos nuestro equipo. Oye, yo no soy futbolero, pero... Estupendo, yo te respeto a ti, tú me respetas a mí. Las diferencias no minan relaciones, pero el enfado sí. Si este se enfada porque yo soy del Madrid, ¿cómo? ¿Que tú eres del Madrid? Tú eres un desgraciado. Y yo le voy a decir, ¿cómo desgraciado? ¿Y tú has pensado lo que eres tú? Eso mina la relación, sobre todo porque el enfado genera 3 efectos negativos. Fijaos, cuando tú te enfadas, no te permite ver, no te permite entender y no te permite ceder. Y estas 3 cosas son los 3 pilares de la relación. Para tú llevarte bien con alguien, tienes que ver con los ojos que el otro ve. Para tú llevarte bien con alguien, tú tienes que entender por qué el otro habla o hace lo que habla o lo que hace. Y para tú llevarte bien con alguien, a veces tienes que ceder a lo que él dice. Si tú tienes en cuenta esto,
todo funciona. Pero si no lo tienes en cuenta, no va a funcionar. Y el problema del enfado es que no te permite hacer ninguna de las tres cosas. No ves, no entiendes y no cedes. Hablamos de la historia de los dos burros. Yo os la recuerdo porque sé que la sabéis muy bien. Se cuenta que hace tiempo cogieron a dos burros y los ataron con una cuerda no muy larga. Y pusieron al lado de un burro un montón de comida. Y al lado del otro burro otro montón de comida. Y el burro de aquí le dice al burro de ahí: ¿tú sabes que el montón de comida mío, el de este lado, es mejor que el tuyo? Porque lo he olido y es de primera calidad. Y el burro de este lado le dice: ¿ah, sí? Pues yo también tengo que decirte algo. La comida que yo tengo aquí es mucho mejor que la comida tuya, porque yo la he olido y no es de primera calidad, es de primerísima calidad. Bueno, como no se pusieron de acuerdo, cada uno fue a comer de su montón. Y ya veis ahí en la gráfica, no daba la cuerda. Y como no daba y cada uno no cedía, entonces se encabritaron, se enfadaron. Cada uno quería tener razón. Y pasó un día y 2 días y 1 semana y 2 semanas. Hasta ya por agotamiento decidieron sentar y decir: oye, vamos a hablar tú y yo. Porque me da la impresión que el método que empleamos no funciona y nos vamos a morir de hambre. ¿Qué te parece si primero comenzamos por un montón y luego el otro y tú decides por qué montón empezamos? Y el otro dijo: ah, pues es así, si elijo yo el montón, me parece muy bien. Y primero comieron un montón y luego comieron el otro montón, oye, y se sentaron satisfechos y dijeron: oye, qué bien nos encontramos ahora. Y la historia termina con y comieron perdices y fueron felices. ¿Cuál es la moraleja de esta historia? Porque es verdad que en la historia se nos habla de burros, pero en realidad se refiere a las personas. Es verdad que los burros se encabritan porque quieren tener su razón. Así que el otro tema es el tema de la razón. Y aquí viene la moraleja. ¿Qué es más importante, la persona o la razón? ¿Sabéis que cuando nosotros nos volcamos en la razón, qué ocurre? Que perdemos la visión y nos volvemos exigentes y protestones. Pero además hay otra cosa. Cuando nosotros le damos a la razón un valor que no tiene, pasa una cosa muy curiosa. ¿Para qué Dios nos dio la razón? Y la respuesta es: para solucionar los problemas. Dios nos hizo razonables para que ante una situación, un problema, sepamos encontrar cuál es la solución, cuál es la salida. ¿Qué ocurre cuando la razón no soluciona problemas, sino que los causa? Que la razón deja de ser razonable. Es decir, la razón ya no cumple con su función, no es razón. Ahora yo te pregunto, normalmente la mayor parte de nuestras discusiones, ¿por qué son? Por esto. Yo tengo la razón. Dame la razón. Sé humilde. No seas cabezota. El problema es que cuando vas al otro, ¿qué es lo que te va a decir? No, la razón la tengo yo. La mayor parte de las discusiones que tenemos gira en torno a quién tiene razón. Y es increíble, la razón tiene un poder de atracción, que somos capaces no de discutir, sino de ir a las manos. ¿Y cuál es el motivo? Porque yo tengo razón. La pregunta es: ¿cómo podemos frenar esa fuerza de atracción que tiene la razón, que nos hace ser irrazonables? Y en la Escritura tenemos 2 consejos importantísimos. Fijaos, primer texto bíblico: humillaos delante de Dios. Segundo consejo: si alguno se imagina que sabe algo, no sabe nada como tiene que saberlo.
Es decir, los dos consejos para salir de la razón y valorar a la persona consiste en aprende a humillarte. Que tienes la razón, ¿y qué más me da? Para mí lo prioritario es la persona. La razón es para solucionar problemas, no para generarlos. Pero para que tú veas eso, tienes que aprender, pedirle a Dios ayuda para humillarte. La humillación es, a pesar de que yo tengo razón, me es igual. La razón no es el baremo que determina una relación. Segunda cosa, tenemos que aprender a saber. Hay veces que pensamos que con saber es suficiente. Yo sé, yo tengo la respuesta. Y nos olvidamos de que Dios dice, no es suficiente. No es suficiente con que sepas, tienes que aprender a saber. Es lo que se llama, hay que saber. Y a veces esto lo llevamos mal. Creemos que si yo sé, que el otro se calle que no sabe. Y nos perdemos. Y finalmente, ¿quién gana? Nadie. Y todos sufrimos y nos vamos por la noche y Señor. ¿Cuál es el secreto para llevarse bien con los demás? Es el último apartado. La Escritura tiene 5 reglas. Si las hiciésemos las 5, madre mía, podríamos utilizar ese texto de Santiago que dice, varón perfecto, mujer perfecta. Pero fíjate, yo ya no voy a guardar las 5 reglas que la Biblia nos da. Con que tú guardes una, las relaciones mejorarían totalmente. Vamos a ver cuáles son esas 5 reglas que nos da la Escritura. Primero es la regla de oro. Segundo es la regla de plata. Tercero es la regla de la fe. Cuarta es la regla de la paz. Y quinto es la regla de la excelencia. Es posible que todos conozcamos las 2 primeras, pero a lo mejor las otras 3 se nos escapan. Y todos habéis dicho, anda, ¿y esas 3 de dónde han salido? Son apócrifas, han salido en esta mañana. La regla de oro. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, hacedlas con ellos. No me digáis que no es una regla maravillosa. Segunda regla, la regla de plata. A ver qué dice la regla de plata. No hagas a los demás lo que no quieres que hagan contigo. Es verdad que esto no es un texto bíblico, está en el Talmud. Pero si te das cuenta, la regla de plata es la contraposición o la paralela a la regla de oro. La regla de oro dice, todo lo bueno, haz. Y la regla de plata dice, no hagas lo malo. Vamos a ver la regla siguiente. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. ¿Por qué se llama esta la regla de la fe? No es por lo que está al principio del texto, sino por lo que está en la última parte. Tened como al otro como superior a ti mismo. Y yo recuerdo que cuando hace tiempo salió este tema, además fue una semana de oración, en el 2020, en la primavera, hubo un hermano que me dijo, pastor, no estoy de acuerdo con lo que ha dicho usted, porque si el otro no es superior a mí, ¿por qué tengo que reconocerle como que es superior? Claro, si tú utilizas la razón, es verdad. La lógica te dice, oye, a ver, ¿quién sabe más? Tú. Pues entonces tú, ¿por qué vas a decir que sabe más el otro? El problema es que se llama la regla de fe porque no utilizas los ojos de la razón, sino los ojos de la fe. ¿Tú sabes por qué en el cielo la gente se lleva tan bien, que allí no se discute? Porque todos consideran al otro como superior a uno mismo. Cuando Jesús baja a esta tierra, Jesús en esencia era igual que el Padre, es igual que el Padre. Pero Jesús cuando habla del Padre, veréis que siempre dice, el Padre mayor es que yo. ¡Ay, si nosotros fuésemos capaces de aplicar este principio! ¿Tú sabes lo bonito que es? Que alguien venga a ti y te trate como si fueses, oye, una gente importante, una persona maravillosa, oye. Cuando tú haces eso, ¿sabes lo que vas a generar en el otro? El mismo espíritu. Así que, ¿cómo te va a tratar a ti?
exactamente igual. Eres grandioso, eres maravilloso. Las relaciones funcionan. El problema es que yo sé más que tú cállate. Ya está. Y el otro, lo que hemos dicho, las heridas abiertas que están aquí, cuando me dices algo que no me gusta, empiezan a venir unos pensamientos malos aquí que no veas. ¿Cuál es la regla de la paz? Con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros. La palabra clave es soportaos. ¿Por qué tenemos que soportarnos? Porque todos estamos estropeados. Todos hacemos daño, aunque a ti no te lo parezca. Aunque tú creas que eres bueno, no, yo mal no. Todos hacemos daño, con silencios o con palabras, o con hechos. Todos hacemos daño en algún momento de nuestra vida, o en muchos momentos de nuestra vida. Fíjate, tenemos que soportarnos porque somos todos, pues eso, Ahora, la clave por el que se llama la regla de la paz no es por el de soportarse, sino que hay que soportarse con paciencia. ¿Qué es la paciencia? Es la ciencia de la paz. Es decir, cuando yo soporto a un hermano, la primera vez, vale, la segunda vez me está tocando las narices y la tercera vez es que ya no le aguanto. Es decir, a veces soportamos al hermano, pero por dentro nos encontramos mal. Y lo que el texto me está diciendo no es soporta al hermano, pero sales... Sopórtale en paz. La paciencia es la ciencia o el arte de la paz. Yo tengo que soportar a mi hermano porque me ha hecho daño, pero yo también hago daño. Y lo tengo que soportar, ¿cómo? En paz. No pasa nada. No ha pasado nada. ¿Cuánto tenemos que aprender? La última regla, la regla de la excelencia. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Me encanta la restauración. Porque la gente que trabaja en restauración, si dices, ¿en qué consiste su trabajo? Te van a decir, en dejar el cuadro, en dejar el muro, en dejar lo que sea, como estaba antes del siniestro, del golpe, de la caída, del estropicio. Dejarlo exactamente igual. Nosotros a veces no hemos entendido lo que es salvar. Así que si alguien comete un pecado muy gordo, nosotros le perdonamos. Pero cuando pasan los años y te dicen, oye, ¿sabes que ha venido fulanito? ¿Quién es que no me acuerdo? Sí, el que cometió el adulterio. Es decir, para nosotros los errores que comete el hermano siempre quedan ahí. No, perdonado, no, sí, está perdonado. Pero cuando tú le identificas, la mejor manera de identificar son los errores que ha cometido. ¿Tú te acuerdas que hace tiempo dijo, la carmó, ¿tú te acuerdas? Ese es. La restauración es el arte de pasar por alto lo que ha hecho mal y tratarle como si nunca lo hubiese hecho. Con eso no estoy diciendo que no hay que ser prudente según lo que sea. Todo lo que quieras, pero lo importante no es lo que ha hecho, sino déjale como antes de hacerlo. ¿Sabes que la historia humana es una serie de golpes que la vida, que el enemigo te da? Y que cuando llegas a tener cierta edad te ha dado tantos golpes, que finalmente has cometido muchos pecados. ¿Y sabes cuál es el mayor deseo de un creyente? Por favor, hermanos, yo soy un pecador, pero tratarme con cariño. Es lo único que pide un creyente. Yo no niego lo que he hecho, pero por favor no me lo recuerdes cada vez que sale el tema. Si algo Dios nos dice es que lo que tú has hecho, cuando me has pedido perdón, yo ya no me acuerdo de lo que has hecho. Dios no nos trata de acuerdo a lo que hemos hecho, sino cuando nos quita todo, nos trata como si no hubiésemos pecado. Hay que restaurar. ¿Y cómo se restaura? Me encanta la palabra esta, con mansedumbre. No con violencia, no con palabras, eres no sé qué, mira, no me fío de... Con mansedumbre. Oye, que yo hice, pues no me acuerdo.
no te preocupes. Todos nos pasa de alguna manera, o eso o otra cosa. Pero estamos aquí ¿para qué? Para hacer uso de la misericordia de Dios. Y cuando uno tiene en cuenta estas reglas, las relaciones funcionan. Cuando uno se olvida de todo esto, no funciona. Y yo concluyo. Hemos dicho al principio que la relación con Dios depende de la relación con los demás. Y hemos dicho que esto tenía unas implicaciones. Si tú te llevas bien con los demás, la relación con Dios será buena. Pero si tú no te llevas bien con los demás, la relación con Dios no funcionará del todo bien. Y decíamos que esto sonaba fuerte. Y cuando algo suena fuerte, suena mal, uno tiende a decir, no estoy de acuerdo. Y entonces ahora tenemos que hablar, para terminar, de lo que se llama la ley de la amistad. Fíjate cómo funciona la ecuación del cielo. Si tú quieres tener un amigo, tú tienes que demostrarle amistad. Pero para demostrarle amistad, tú tienes que tener amor. Pero para que el amor funcione, sea funcional, tú tienes que amar. ¿Por qué nosotros, cuando alguien dice Dios es amor, y decimos amén, amén, amén? ¿Sabes por qué decimos amén? Estoy de acuerdo, así es, porque Dios ama. Si Dios no amase, si alguien dice Dios es amor, tú no dirías amén. Pero como Dios ama, cuando alguien dice Dios es amor, bien por boca o bien en silencio en tu mente dices amén, es verdad. Y ahora viene nuestro texto. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. ¿Y el que no ama a quién? Al otro. El que no ama al otro. Dale las vueltas que quieras. Pero si no amas, tu relación con Dios no funciona bien, porque no le conoces. Querido amigo, querida amiga, necesitamos todos llevarnos bien con los demás. ¿Y para qué? Para que nuestra relación con Dios sea buena, sea natural, sea sana, sea fluida. Porque cuando tu relación con Dios es buena, es curioso, empiezas a ver lo que antes no veías. Empiezas a entender lo que antes no entendías. Y empiezas a soportar lo que antes te resultaba insuperable. Que Dios os bendiga. Que Dios nos ayude a todos a darnos cuenta la importancia tan grande que tiene el tema que hemos tratado en esta mañana. Que así sea. Nuestros rostros para recibir la bendición del Señor. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que así sea.